buenas amigos de su espacio Somos Estadística Sport Show. Esta transmisión, como es habitual, con su amigo y servidor José Guerrero. En el espacio de hoy tenemos una transmisión especial pedida por nuestros seguidores del espacio Somos Estadística y estaremos hablando del top 10 de peloteros dominicanos de todos los tiempos. Es una transmisión que puede traer mucha polémica, mucha controversia, puesto que es algo que es bien subjetivo. El pelotero que puede ser muy bueno para mí, quizá no pueda ser tan bueno para ti, o puede haber mejores que él. Pero en esta transmisión especial quisimos hacer no por favoritismo, no por cuál es mi pelotero favorito, sino tratamos de ser los más objetivos posibles para hablar de los mejores peloteros dominicanos de todos los tiempos. E inmediatamente, amigos, vamos a empezar con la transmisión del día de hoy. Nuestro primer Salón de la Fama de la historia del béisbol de Grandes Ligas, que es Juan Marichal. Tenemos a uno de nuestros MVP en la historia de los dominicanos en Grandes Ligas, que es Miguel Tejada, y uno de los favoritos del pueblo, que es uno de los mejores también bateadores de la historia, que es el dominicano Manny Ramírez. Vamos a ver quiénes más componen esta lista y en qué lugar caen estos peloteros que tenemos en pantalla. Vamos a empezar de manera descendente, es decir, del 10 hasta el número 1, y también vamos a darle mención especial a algunos peloteros que también creo que han quedado en la historia del béisbol de Grandes Ligas. En el puesto 10 tenemos a la guagua, Miguel Tejada. Miguel Tejada es nuestro pelotero patria, un jugador que se ha destacado en el mejor béisbol del mundo, en el de Grandes Ligas. Fue figura en aquellas águilas cibaeñas temibles de la década del 2000 y finales de los 90. También figura en aquellos Atléticos de Oakland del Moneyball del año 2002, MVP del año 2002, campeón con Dominicana en el Clásico Mundial del 2013. Y es apodado la guagua o el metro, como le dicen algunos en nuestro país, puesto que era un jugador que era alérgico a ver corredores en posición de anotadora y le encantaba esos momentos para él destacarse y traer esas carreras al home plate. Tejada es un jugador que en su mejor momento estaba considerado entre los mejores 4 shortstops de Grandes Ligas, junto a Derek Jeter, Alex Rodríguez, Nomar García Pájara y el mismo Miguel Tejada. Él en su mejor momento no le tenía nada que envidiar a ninguno de estos toleteros, y él al final de cuentas no acumuló tantos números porque al final su carrera tuvo cierta polémica y él entró en decadencia, pero fue un pelotero que en su momento fue de los mejores en Grandes Ligas. Vamos a hablar un poquito de los numeritos de él. Fue 2 veces bate de plata, 6 veces del Juego de Estrellas, ganó un derby de cuadrangulares, MVP como antes mencioné. Fue un MVP del Juego de Estrellas también. Los mejores números de Tejada, a pesar de que su más destacada actuación fue con los Atléticos, debido a que él era figura en ese equipo que iba a postemporada y era un figuro contendor a principios de la década del 2000, pero sus mejores años fueron con los Orioles de Baltimore, donde él tuvo temporadas de más de 30 honrones e incluso remolcó en una ocasión 150 carreras. Tejada es nuestro caballo de hierro, puesto que jugó, si la memoria no me falla, alrededor de 900 partidos de manera consecutiva y tuvo una racha de 6 temporadas completas jugando los 162 partidos de la temporada regular de Grandes Ligas.
Del siguiente jugador que voy a hablar en esta transmisión es de un grande. Este es un puesto que puede traer mucha polémica, puesto que Adrián Beltré sí acumuló muchos números en su carrera, más de 400 honrones, casi 1.500 remolcadas, más de 3.000 hits, guantes de platino, guantes de oro en la tercera base, pero creo que el pelotero que fue Adrián Beltré, de manera general en su carrera, le vale para estar en una novena posición, que no es mala, puesto que los dominicanos brillamos por tener grandes peloteros en la historia de Grandes Ligas. Después de Estados Unidos, sin temor a equivocarme, es el país que mejores peloteros ha dado. Estados Unidos le lleva en cantidad también, porque son los creadores del juego y las Grandes Ligas pertenece a Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de los números del COIA, como lo apodaban, Adrián Beltré. Este fue 4 veces al Juego de Estrellas, ganó 4 bates de plata, 5 guantes de oro y 2 guantes de platino, como antes mencionaba. Beltré es un jugador que llegó muy joven a Grandes Ligas y acumuló grandes números debido a su talento, claro, pero también a que fue un jugador muy saludable que llegó a los 19 años de Grandes Ligas y jugó muchos partidos, tomó muchos turnos. Es un bateador de 2.86 de por vida. En principio de su carrera con los Dodgers, no fue un jugador a lo que llamamos consistente, o sea, no era una estrella que ponía números todos los años, sino que era un buen jugador que aportaba, tenía años promedio, por encima de promedio y por debajo de promedio, hasta la temporada de 2004, que es la mejor temporada de su carrera, donde él batió 334, pegó 48 honrones y fue segundo para el MVP. Para mí, Barry Bonds tuvo una gran temporada, fue líder bate, pero lo merecía por encima de eso. Según, en mi humilde opinión, el señor Adrián Beltré, ya que llevó a los Dodgers a la postemporada ese año, por encima de los Gigantes de San Francisco de Bonds. Luego de esa etapa, en los Dodgers, él firma contrato cuando la primera vez que Beltré ve dinero con los Marineros de Seattle. Fueron unos años realmente por debajo para lo que fue al final la carrera de Adrián Beltré. Pero luego que este termina su contrato en Seattle y llega a Boston, Beltré no deja de batear. En Boston batió 321 con 28 cuadrangulares, remolcó 102. En Texas, el promedio más bajo que tuvo fue en su última temporada y batió 273. Tuvo 5 temporadas batiendo por encima de 300 en los Rangers de Texas. Dio más de 2 veces, dio 2 veces 190 hits con Texas, y ahí fue para mí la cúspide de la carrera de Adrián Beltré, porque fueron los años más consistentes de él y donde él demostró que era una estrella de Grandes Ligas, tanto con su bate como con su defensa. Llevó a Texas, bueno, ayudó a Texas a ir 2 veces a la Serie Mundial, sin embargo, no pudieron juntar con la suerte de ganarla debido a situaciones en el terreno, un elevado que toreó Nelson Cruz y unos Cardenales de San Luis y Gigantes de San Francisco que no creían en nadie en esa época. El jugador número 8 que voy a hablar hoy es de el petromacorizano Robinson Cano. Es un segunda base estelar de Grandes Ligas en todos los años que ha tenido. Firmó un contrato millonario con los Marineros de Seattle, fue campeón con los Yankees, campeón con República Dominicana en el 2013 y el MVP de ese Clásico Mundial. Y ha sido un jugador súper estelar en sus años de Grandes Ligas. Hasta un punto de su carrera, era un jugador que lo iban a comparar con Brad Carew y Roberto Alomar, pero por problemas fuera del terreno, de los cuales no vamos a hablar en esta transmisión, han bajado un poquito los bonos de Robinson Cano. Pero los números están ahí y eso nadie los va a borrar. Robinson Cano ha sido MVP también del Juego de Estrellas, ha ganado un guante de oro, 2 de hecho, 5 bates de plata y ha ido 8 veces al Juego de Estrellas. Ha sido candidato a MVP en 8 ocasiones de su carrera.
Ha terminado en el top 5 4 veces, en el top 10 6 veces. Es un jugador que fue la figura más importante en los Yankees de Nueva York, manteniendo su perfil bajo, después que Derek Jeter entró en declive y Alex Rodríguez también. Fue y sigue siendo un gran bateador que a la fecha de hoy todavía está jugando la pelota invernal dominicana y jugando también representando a República Dominicana en la Serie del Caribe. Entendemos que a pesar del puesto número 8 es uno de los mejores bateadores dominicanos de la historia. Y este puesto número 8 lo dice, puesto que ha habido grandes peloteros en la historia del béisbol dominicano. Del pelotero número 7 que quiero hablar en esta transmisión es de el Big Papi David Ortiz. David Ortiz ha sido uno de los jugadores más populares y más impactantes en su haber en Grandes Ligas en esos años con Boston que tuvo. Es un jugador de esos que le cambia la cara a la franquicia, puesto que juega en una franquicia que es perdedora, entre comillas, porque siempre fue una franquicia que tuvo en competencia, aunque nunca se le daban las cosas, a volverla una franquicia ganadora. Desde que David Ortiz llegó a la franquicia de Boston, Boston ha ganado 4 campeonatos de Grandes Ligas, 3 David como jugador estelar de ellos y uno ya David fuera del terreno. O sea que también ha traído suerte David a la franquicia de los Medias Rojas de Boston. Fue 10 veces al Juego de Estrellas. Como dije, ganó 3 series mundiales como jugador. Fue MVP de la serie de campeonato del 2004, la que le ganaron a los Yankees, la serie de campeonato más famosa de la historia, sin temor a equivocarme. Ganó 7 veces el bate de plata y fue MVP de la última serie mundial que ganó con los Medias Rojas de Boston en el año que le ganaron a los Cardenales de San Luis, si no más recuerdo, en el 2013. David Ortiz es uno de los bateadores más poderosos y temibles de República Dominicana. Lo pongo en este lugar por su condición de designado y porque entiendo que los jugadores que van a estar por encima de él en este ranking han tenido una mejor carrera. Y a pesar de que David Ortiz fue más significativo y más popular que quizá algunos de estos peloteros, que creo que están por encima de él, entiendo que al pan pan y al vino vino. Lo que aportaba David en el terreno no era tanto como estos peloteros, lo cual voy a mencionar a continuación. El pelotero que está en el puesto número 6 es el señor Vladimir Guerrero, ya Hall of Famer. La carrera de Vladi Guerrero es una carrera que fue muy subestimada, pero no porque Vladi haya sido un pelotero sobrevalorado, sino todo lo contrario. Vladimir Guerrero se topó en una época donde en sus mejores años había un Sammy Sosa, un Barry Bonds, un Mark Maguire, un Albert Pujols, un Manny Ramírez, Chipper Jones, Jim Thome, Roberto Alomar. O sea, eran súper peloteros que jugaban en la época de Vladimir Guerrero y él se vio quizá opacado por estos grandes jugadores, pero Vladi ganó un MVP en la temporada 2004, un MVP que lo ganó la última semana de esa temporada, puesto que le dio muchísimos palos a los rancheros de Texas, él con la camiseta de los Ángeles de Anaheim, ganó 8 bates de plata y fue 9 veces al Juego de Estrellas. Es un pelotero que batió 3.18 de por vida. Ya usted se puede imaginar la calidad de bateador que él fue. Y no todos los peloteros se pueden dar el lujo de decir que batieron un 3.18 de por vida. Es un pelotero que se retiró bateando. Ya en su última temporada en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, él ya con muchos problemas en las piernas y con un sobrepeso en comparación a lo que era Vladimir en el principio de su carrera. Él batió un 2.90 y dio 13 cuadrangulares en 590 turnos, dando 30 dobles. Ya ustedes se pueden imaginar la calidad del Vladi. Dio 40 jonrones en 2 ocasiones en su carrera y dio más de 30 en 8
8 ocasiones en su carrera. Él lo que hizo en su carrera fue batear. Tenía muy buen brazo, un poco errático, pero uno de los mejores brazos que se han visto en Grandes Ligas. Él corría bien las bases al principio de su carrera, inclusive estuvo 2 veces muy cerca del 40-40. No lo logró por un cuadrangular en el 2002, junto al compañero Alfonso Soriano, que no lo puse en la lista de los mejores peloteros de Grandes Ligas, pero quiero darle una mención especial a él también, puesto que es de los mejores peloteros que ha parido República Dominicana. Siguiendo con Brady, es un pelotero que lo que supo hacer en su carrera fue batear y lo hizo muy bien. Jugó un right field estable y fue el líder ofensivo en todos los equipos que jugó en su apogeo. Dígase los Expos de Montreal a principio de su carrera, después con Anaheim, que fue donde él explotó y ganó su MVP, y luego ya finalizando su carrera con Texas, tuvo una excelente temporada donde fue el juego de estrella, ya jugando mayormente como designado. Del pelotero que queremos hablar, que está en el puesto número 5, es de el señor Juan Marichal. Juan Marichal es nuestro primer jugador que fue al Salón de la Fama. Era el pitcher estelar de esos gigantes de San Francisco que tenían a un Willie Mays y un Willie McCovey, donde estaba un Orlando Peluchín Cepeda también. Y es un jugador que no alcanzó grandes accolades, no porque él no tenía calidad, sino porque también jugó en una época difícil para los lanzadores. Se topaba con un Sandy Koufax, un Warren Spahn, un Tom Seaver, que eran jugadores que no creían en nada y no dejaban premios para nadie. Sin dejando de lado esos peloteros y hablando un poquito de lo que fue la carrera de nuestro Juan Marichal, él es un jugador que ganó 25 juegos 3 veces en su carrera y ganó más de 20 en 6 ocasiones en su carrera. Al final de esta, él terminó con una efectividad de 2.89, que es la mejor para un pelotero dominicano. No era un gran ponchador, pero sí una pieza clave en la historia de esos gigantes de San Francisco de los años 60. Fue 10 veces al Juego de Estrellas, fue MVP de uno de estos Juegos de Estrellas y fue el líder de efectividad en el 1969 con un 2.10. Candidato al Cy Young en varias ocasiones de su carrera, no pudo alzarse con el premio, pero estuvo siempre en la palestra, puesto a lo gran lanzador que fue y figura de aquellos gigantes de San Francisco. Del siguiente pelotero que voy a hablar en esta transmisión es de el acorazado dominicano, el babalao, Manny Ramírez. Manny es uno de los peloteros más temidos de la historia del béisbol, un pelotero que hizo lo que quiera y cuando lo quiso en su época de Grandes Ligas. Uno de los bateadores que, por más que uno hable de él, se va a quedar corto en palabras para expresar el gran jugador que fue Manny Ramírez. Manny Ramírez fue una vez el más votado al Juego de Estrellas y no jugó. Él quedó segundo en las votaciones del novato del año, fue un jugador que hoy nadie conoce, pero fue en lo que sí ganó él, está el MVP de la primera serie mundial con la que rompió la maldición Boston en el 2004, ganó también la serie mundial del 2007, ganó 9 bates de plata, un título de bateo y fue 12 veces al Juego de Estrellas. Un jugador que a pesar de su charlatanería, podríamos decir, contó con el cariño del público, era muy popular, y hasta el día de hoy todavía lo sigue teniendo. Un jugador que la quería mucho la gente, pero con la prensa no se llevaba bien, ya que él era de poco hablar en su tiempo de Grandes Ligas, que siempre fue candidato a MVP en sus mejores años, pero nunca pudo ganarlo, y creo que esto le costó. Manny es un jugador que en su carrera tuvo un promedio de 3.12, pegó 555 honrones, remolcó 1.800 carreras en una carrera de 19 años.
con unos averajes de 312, 39 jonrones por cada 162 juegos, 129 remolcadas. Ya ustedes se pueden imaginar la clase de bateador que fue Manny Ramírez, que en su momento fue el mejor de Grandes Ligas. Inclusive, en el momento que Alex Rodríguez era el mejor pelotero y el mejor pago de Grandes Ligas, nadie se atreve a decir que él era mejor bateador que Manny. Ya ustedes se pueden imaginar la magnitud de este jugador. Y vamos a hablar ya de nuestras menciones especiales de peloteros de Grandes Ligas antes de dar nuestro top 3. El señor George Bell, que fue nuestro primer MVP en Grandes Ligas, un bateador de mucho poder por los Azulejos de Toronto y también campeón con esos Blue Jays de principios de los 90. Otro es el señor Julio Franco, que es uno de los mejores bateadores que ha parido en República Dominicana, Petro Macorizano también. Jugó después de los 45 años, 47 si no me recuerdo, y seguía bateando como el gran jugador que fue. En el medio de su carrera se fue a jugar a diferentes ligas alrededor del mundo. Y por esa sencilla razón él no logró llegar a los 3,000 hits. Si él hubiese jugado esos años que se fue a jugar en Japón y a México, de seguro hubiese alcanzado los 3,000 hits y él hubiese quizá alcanzado un puesto en la lista de los mejores 10 peloteros de la historia de Grandes Ligas. Y de otro jugador que queremos hablar es de nuestro Cy Young, Bartolo Colón, con más de 240 victorias, colocándose como el dominicano más ganador de la historia. Y ganador de 20 juegos en 2 ocasiones, un ganador de Grandes Ligas, un pitcher muy estable en su haber. Cuando estuvo en su mejor momento, pudo haber sido estelar de cualquier rotación de Grandes Ligas. Otras menciones que quiero dar en el video de hoy es a José Bautista, uno de los peloteros más populares de principios de la década del 2000, ganando 2 premios Hank Aaron, dando más de 50 honrones una vez, y figura importante de esos Blue Jays de Toronto, que no pudieron ganar un campeonato, pero era un equipo muy pintoresco en la época de Joey Bats, José Bautista. Otro del que quiero hablar es de Nelson Cruz, uno de los mejores bateadores dominicanos. Ha tenido sus eventualidades fuera de terreno, pero no se puede desprestigiar el poderoso bateador que ha sido en su carrera, ya con más de 400 cuadrangulares y sigue dando tabla después de sus 40 años. Y otra mención especial es para el Pirata, el pelotero que va con la cotorra en el hombro, Edwin Encarnación, otro super pelotero de aquí de República Dominicana con más de 400 honrones y ha acumulado muy buenos números en su carrera de Grandes Ligas. Ya vamos con el puesto número 3 y aquí sí va a empezar la polémica, amigos, ya que tenemos al bambino del Caribe, Sammy Sosa. Sammy, en su mejor momento, ha sido el mejor pelotero que ha dado República Dominicana. ¿Por qué? En su mejor momento, Sammy no daba 40 ni 50 honrones, daba 60. Traía 160 al plato. Era candidato al MVP. Ganó el MVP de aquella mítica batalla entre Lee Maguire en el 1998. Quedó segundo en el 2001 detrás de Barry Bonds. Y si hay un bateador que ha sido popular, que ha sido temido y que ha tenido el respeto de tanto los americanos como obviamente nosotros los dominicanos, es Sammy Sosa. Hablemos un poquito de los accolades, de los logros de Sosa como jugador. Ganó 6 bates de plata y fue 7 veces al Juego de Estrellas. Sammy empezó con los Rancheros de Texas, luego pasa a los Chicago White Sox, donde él deja ver algo de poder ocasional, pero él explota en los Cachorros de Chicago. Logra 30-30 en su primera temporada de estrella con los Cachorros en 1993. Y luego del 95 en adelante no dejó de dar menos de 35 jonrones con los Cachorros de Chicago. Oigan esto, del 95 hasta el año
2004, que fue su último año con los Cachorros, Sosa nunca dio menos de 35 cuadrangulares. Es el único jugador en dar 60 en 3 ocasiones diferentes y dar 50 en 4 ocasiones diferentes. Dio 49 en el 2002, bajó un poquito, Sosa, y dio 40 en 2003. Bueno, ahí están los números de Sosa y el cariño y el respeto que tenemos para Sammy nunca va a cambiar. Pase lo que pase y digan lo que digan fuera del país. El pelotero más querido en un momento por República Dominicana. Del pelotero que vamos a hablar, que está en el puesto número 2, es de el monstruo de Mano Guayabo, Pedro Martínez. Pedro fue un pelotero atrevido en su época, que intimidaba a pesar de que él no era un grande, o sea, un hombre fuerte, sino un hombre de valor, un hombre valiente sí fue. Pedro ganó la triple corona, fue 3 veces al Sayón, le robaron uno en el año 2001, si no mal recuerdo. No, en el 2002, que se lo ganó Barricito, pudieron haber sido 4, Pedro fue líder de efectividad y de puntos, ganó 20, Barricito ganó 23, se lo dieron a él. Cosa de los americanos. Fue 8 veces al Juego de Estrellas, campeón con Boston en el 2004, MVP del Juego de Estrellas y ganó 5 títulos de efectividad. Pedro no tuvo una carrera súper larga siendo efectivo, pero desde que él pisó Grandes Ligas en el año 93 hasta el año 2003 con Boston, él fue un gran lanzador, y en especial su época, desde su primer sayón, que fue en el año 1997, con los Expos de Montreal, hasta 2003 con Boston, fue indiscutiblemente el mejor pitcher de Grandes Ligas. ¿Por qué pongo a Pedro de número 2? Puesto las situaciones que he expresado acerca de él. Pedro lanzó en una época donde se bateaba en Grandes Ligas. Había grandes bateadores. No como ahora, donde el mejor de Grandes Ligas es un chico que nunca ha tenido experiencia de playoff. Y es bueno, pero a lo que hemos visto, Manny Ramírez, Vladimir Guerrero y Albert Pujols, nos sorprende poco. El joven de quien estoy hablando, que ustedes saben quién es. En esa época difícil, donde había peloteros, donde se bateaba, y estaba un Roger Clemens por ahí, un Randy Johnson, había un Curt Schilling, había un Greg Maddux, todos en el mundo se la daban a Pedro como el mejor pelotero de Grandes Ligas. Yo estoy hablando de que Pedro es mejor que 3 pitchers, que fue mejor que 3 pitchers que ganaron 300 juegos, 2 de ellos con 4,000 ponches, 3 de ellos más de 3,000 ponches. Pedro fue mejor que ellos en su apogeo. Y en su prime, en su peak, Pedro tiene que estar sin investigar mucho, sin analizar mucho la historia del béisbol, entre los mejores 5 lanzadores de la historia de las Grandes Ligas. En su prime. Pedro no terminó muy bien su carrera por los problemas de lesión, pero entiendo que lo que significó Pedro Martínez para los Mediarrojas de Boston, para Grandes Ligas, para la República Dominicana, y lo popular que fue, lo gran lanzador que fue, le valen a él para un puesto número 2 entre la historia de peloteros de Grandes Ligas. Y en el puesto número 1, y ustedes se lo deben de imaginar, está el dominicano de Cristo Rey, Papucho 5 estrellas, Albert Pujols. Albert Pujols ha sido guante de oro, líder de bateo. Ha ganado 3 veces el premio de jugador más valioso. Ganó 2 series mundiales con los Cardenales de San Luis. Novato del año en el 2001. 6 bates de plata. MVP de la serie de campeonatos. 10 veces al Juego de Estrellas. Triple corona de la década del 2000. Líder bate, jonrones y remolcadas. Tiene 662 jonrones, 2,100 remolcadas, 3,200 hits, batea 2,99 de por vida. Y este promedio ha bajado, se ha visto caer, puesto que Pujols
ha tenido unos años difíciles ahora en las postrimerías de su carrera, pero en su prime, en su peak, Pujols, en sus primeros 10 años de Grandes Ligas, nadie ha sido mejor que él. Para muchos el mejor primera base de toda la historia, inclusive por encima del caballo Lou Gehrig. Y después de Barry Bonds, en la década del 2000, está Albert Pujols como el mejor bateador de la época. Lo pongo por encima de Pedro y de Sammy, que también fueron de los jugadores más grandes, porque en el acumulativo de ambas carreras, Pujol se lo lleva a los dos por mucho. Y entendemos que quizá Pujol le ha ido muy mal en sus últimos años, pero lo que él fue en su prime y el acumulado que él tiene como jugador le dan al traste con que él tenga los mejores, o sea, lo podamos considerar el mejor jugador de la historia del béisbol de Grandes Ligas. Pujols fue el bateador más temido en su época con San Luis. Todavía hoy, después de 20 años de carrera, nunca se ha ponchado 100 veces en su carrera. Sin embargo, ha recibido más de 100 transferencias en 3 ocasiones y más de 90 en 6. Fue un bateador que en su época con San Luis no batió 300 ni 310, sino un 333 en sus primeros 10 años. Y por más que yo diga de Pujol, me voy a quedar corto para expresar el gran jugador y lo que significó Albert Pujols para los Cardenales de San Luis y para las Grandes Ligas. Amigos, hasta aquí ha llegado nuestra transmisión de hoy de su espacio Somos Estadística Sport Show. Hasta una próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, presionar la campana de notificaciones, cliquear pulgar hacia arriba y comentar su opinión, que para nosotros es muy importante. Esto es Somos Estadística Sport Show. Hasta una próxima, amigos.